Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. Si yo tuviera un título para este pensamiento, yo le titularía El Dios que me ve se llama Jesús. Y viene de este pasaje de Génesis capítulo 16. Y si usted tiene su Biblia ahí como está sentado, le voy a pedir nada más que me siga en Génesis capítulo 16, versículo 7. Y solo déjeme darle un poquito de antecedente acerca de Agar. Yo lo que estaba buscando es la revelación de Dios al ser humano. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se hace conocer Dios al ser humano? Porque cuando hablamos de una cultura de oración o de oración y de conectarnos con Dios, yo lo que quería entender es cómo Dios se revela a las personas, cómo Dios nos habla, cómo se comunica, cuál es el mensaje de Dios. Y me llamó la atención acerca de Agar. Mire lo que dice de Agar, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Versículo 8. Y le dijo el ángel: Agar, sierva de Isaí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Me llamaba la atención primero porque Agar era egipcia. ¿Se acuerdan quién era Agar? Agar fue la sirvienta de la esposa de Abraham, y Abraham ya estaba en Canaán y Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, y como ya estaba entrado en edad, dijo la esposa: pues ayudémosle al Señor, porque pues Dios nos dio proféticamente lo que iba a suceder, pero pues no se ve. Ya tenemos 10 años en la tierra prometida y el niño no viene, así que yo te voy a dar mi sierva. En primer lugar, quiero que vea que la sierva era egipcia, no era hebrea. Segundo, vemos aquí que ella huye. ¿Por qué va a huir? ¿Huirá porque la trataban bien? ¿Huirá porque la casa estaba muy bonita? ¿Por qué estaba huyendo? Estaba huyendo de Sarai porque estaba ella muy atribulada. Y me puse a pensar: oiga, ¿para dónde huyó? ¿Esas tierras de ahí eran tierras buenas? Si se acuerdan, estuvimos viendo ayer antier de la tierra de Siquem, de Canaán, que era una tierra ¿qué? Árida, seca, desierta. Ella estaba tan afligida que se metió al desierto solita. Pero allí en el desierto, el ángel de Dios la fue a encontrar. Punto 1. El ángel de Dios la fue a encontrar. Ella no fue a buscar al ángel. Ella andaba temerosa. El ángel la fue a encontrar. Número 2. El ángel le llama y le dice, ¿cómo? Versículo 8. Agar, sierva de Sarai. Me llamaba la atención. 2. El ángel de Dios la va a encontrar. Número 2. Le habla por nombre. Le dice: tú eres Agar y yo sé quién eres la sierva de Sarai. En otras palabras, era como que Dios me estuviera viendo a mí y me estaba diciendo: tú eres Débora Zambrano y eres guatemalteca y vives en Estados Unidos. Le estaba dando toda su biografía. Y entonces le dice, mira, versículo 11. El ángel de Jehová le dijo: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El punto número 3. 1, Dios la va a encontrar. 2, la llama por su nombre. 3, vio tu aflicción. Vio el lugar donde tú estás. Él se da cuenta de qué es lo que te está afligiendo y responde a tu aflicción. Mire lo que dice ella entonces. Versículo 13.
Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ella viene, ella era una egipcia, habían muchísimos dioses en Egipcio, pero ella viene y dice, tú eres el Dios que me ve, tú eres el Dios que me conoce, tú eres un Dios personal. No te conozco por nombre, pero eres un Dios que me ve, que me conoce personalmente. Y a mí me llamó la atención estas tres cosas. Uno, que el ángel la va a buscar. Dos, que la llama por nombre. Y tres, que ve su aflicción. Y pensé y dije, esto me parece muy parecido a otra historia. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 8, donde está Adán y Eva. En el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo primero que vea es que ellos oyen a Dios caminar por el huerto. ¿Y qué hacen? Lo van a buscar. ¿Quién vino a buscar a Adán? Dios lo fue a buscar y luego le dice, hey, ¿dónde estás? Y él le dice, Señor, tuve miedo. Y él le dijo, ¿y por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. Solamente quiero que vaya conmigo directamente al versículo 21, 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Está viendo el paralelismo? Dios lo está yendo a buscar, lo está llamando por nombre, está viendo su aflicción porque dice que él tenía temor. Y después de que ve su temor, como lo hizo con Agar, le dice a Agar, regrésate, le da dirección. A Adán le dice, mira, te voy a cubrir con pieles, ¿para qué? Para quitar tu vergüenza. Yo no quiero que tengas vergüenza. Y cubre su vergüenza. Dios te va a encontrar. Dios te llama por tu nombre, te encuentra temeroso y ve tu aflicción. Vámonos a otro capítulo, el Éxodo capítulo 3, y mire el paralelismo de esta historia. Éxodo capítulo 3, versículo 2, el llamamiento de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Está viendo el paralelismo? ¿Quién fue el que fue a Moisés? ¿Fue Moisés el que fue a Dios o vino Dios a él? Dios vino a él. Y al encontrarse con Dios, ¿qué es lo primero que Dios hace? Le llama por nombre. Moisés, Moisés. ¿Por qué eso es importante? Uno, porque Dios te viene a encontrar. ¿Por qué es importante eso? Porque el Espíritu de Dios te conoce y te está buscando. Dos, te llama por nombre. Te llama Agar, te llama Adán, te llama Moisés, te llama por nombre. Conoce exactamente de dónde vienes y quién eres. Y le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Y mire lo que dice aquí, versículo 6, 3:6. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo, ¿qué cosa? Miedo de mirar a Dios. Nuevamente encontramos un hombre que tenía miedo. Adán tenía miedo. Moisés tenía miedo. Agar estaba afligida. O sea que Dios está acostumbrado a ver gente miedosa.
Está acostumbrado a los miedosos. Cuando Dios se acerca y ve, pero ¿de dónde viene el temor? El temor viene de falta de conocimiento de Dios. El temor viene del pecado. El temor viene del enemigo. Porque antes de que Adán pecara, no tenía temor. Luego mire lo que le dice. Y luego dijo Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores y he conocido sus angustias. Note, Dios se presenta cuando Él ve aflicción. Dios se presenta cuando ve angustia. Dios se presenta cuando hay necesidad. Cuando tú le llamas, Dios se presenta. Agar estaba desdichada, no sabía qué hacer, para dónde iba. Y Dios se presentó. Adán estaba avergonzado, tenía vergüenza, problemas matrimoniales, de todo. Y Dios se presentó. Y aquí encontramos que Dios se presenta al pueblo. Y aquí esto me llamó mucho la atención, porque mire, viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, te voy a usar milagrosamente para que vayas y saques al pueblo de Egipto. Versículo 6, Éxodo capítulo 6. Le dijo Jehová: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová Dios. Él le da un mandato a Moisés y le dice: mira, necesito que vayas y que saques al pueblo. ¿Para qué? Para que ellos sepan quién soy yo. Pero a mí me llama la atención, porque viene Moisés y, regresando al capítulo 3, viene Moisés y le dice, versículo 13: ay, Dios mío, ¿y qué hago yo a los hijos de Israel cuando llego y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado? Y ellos pregunten: pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Qué les digo yo? Esto parece como que no tuviera importancia. Pero Moisés estaba diciendo: oye, si no tienes nombre, pues no te conocemos. O sea, y cuando me pregunten quién te mandó a sacarnos, ¿qué les voy a decir yo? Y viene Dios y le dice: tú le vas a decir que el yo soy te mandó. Ve, porque yo les voy a mostrar que yo soy Dios. Pero pensemos en esto. Dios está mandando a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos años pasaron el pueblo de Dios en Egipto? 400 años. O sea, ahí había iglesia, hermanos. Ahí había tabernáculo. Había palabra de Dios, habían profetas. Y entonces Moisés viene y dice: Señor, usted me está mandando, ¿yo qué voy a decir y cómo le voy a hacer? Pero Dios le dijo: tú vas a ir, porque yo tengo que mostrarles que yo soy Dios y los vas a sacar de ahí. Pero ellos estaban acostumbrados a los dioses que se ven. Ellos estaban acostumbrados a los dioses egipcios. Mas sin embargo, habían los padres que habían traspasado la fe y les decían: no, hay un Dios verdadero, el Dios de vuestro padre Abraham, Jacob e Isaac. Él es el verdadero Dios. Y de oídas sabían, y a ese Dios habían clamado, y ese Dios les había escuchado, porque Él es el Dios que nos ve. Bueno, esto se va poniendo bueno cuando Dios le dice: mira, yo te voy a usar para que lo saques de Egipto. Pero mírenle, me llama la atención, porque en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, le dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 5, ¿para qué? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. Note entonces, dos cosas van a suceder cuando vayas y los saques de Egipto. Uno, en el capítulo 6, versículo 7. Y el pueblo sabrá que yo soy Jehová vuestro Dios. Dos, los egipcios también sabrán que Dios es Jehová. Uno, evangelismo. Dos, liberación del pueblo de Dios. Oiga, pero ¿cómo sabe usted eso? Nos vamos a ver, y Dios se presenta en Éxodo y le dice a Moisés: quiero que vayas y los saques de ahí. ¿Y cuántos saben las 10 plagas que sucedieron? Esto es fascinante. Oiga, ¿por qué Dios tuvo que usar 10 y no 1 o 2 plaguitas? ¿Por qué 10?
Cuando usted está leyendo como que, ahí esto se vuelve a repetir y ya lo conozco. ¿Por qué tantas? ¿Por qué 10? ¿Sabían ustedes que los egipcios adoraban miles de dioses? De hecho, estaba leyendo, algunos creen que eran más de 1000, otros creen que eran más de 1500 dioses. Todo les parecía que era Dios. Y todo lo adoraban, tenían templos, tenían estatuas, tenían pinturas, tenían de todo. Pero Dios viene y se mueve y se muestra al pueblo de Dios. Y lo primero que hace, mire, manda y dice que el agua se convierte en sangre. Pero ¿cuál era la razón por qué Dios dijo voy a convertir el agua en sangre? Porque los egipcios creían en que había un Dios en el río Nilo. No solamente el río Nilo, sino creían que también los animalitos que estaban adentro también adoraban a los cocodrilos. Creían que había un Dios de cocodrilos. Creían que había un Dios que se movía al cauce del río. Ellos adoraban al Dios del río. Y viene Dios y dice, yo voy a transformar el agua en sangre. ¿Para qué? Para mostrarle a mi pueblo que yo soy el Dios de dioses. Para que el pueblo sepa que fuera de mí no hay nadie más, que soy más poderoso que el Dios del Nilo. Y que sepan los egipcios que hay alguien mucho más grande que el Dios del río. Pero no hicieron caso, dijeron sí, no podemos hacer nada. Este Dios del río Nilo se quedó muertito ante Jehová. 2, las ranas. Dios manda ranas. Estaba viendo a los egipcios y ellos tenían una diosa, una mujer con cabeza de rana. De hecho, creían que las ranas tenían poder sobre el vientre de las mujeres. ¿Sabían usted que las parteras tenían una estatua de una rana cuando un niño iba a salir? Porque ellos creían que de alguna manera la rana era la diosa del vientre de la mujer y que ayudaba a que el niño saliera con salud. Y Dios viene y le dice, yo te voy a dar ranas hasta que ya no puedas con ellas, para que veas que yo tengo el control y soy mucho más fuerte de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a la creación. En el principio, en Génesis 1, la Biblia empieza diciendo, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando vemos esa palabra, en el principio Dios, viene de la palabra Elohim, que quiere decir dioses. ¿Cómo? Sí. Porque Dios se revela y dice, no, a mí no me vas a poner el mismo nombre de cualquiera de esos diosesitos. A mí me vas a poner el Dios de dioses, el omnipotente, el soberano. Pero aquí, ahora encontramos a los egipcios no adorando a Elohim, sino adorando a la creación de Elohim y llamándole Dios. Y así podemos seguir las 10. Entre las que más me llamaba la atención eran los piojos. Dice que salieron piojos, pero mire, lo interesante es que muchos adoran a la madre tierra. La madre tierra. Y cuando usted empieza a buscar los dioses egipcios, casi que los podemos encontrar en la modernidad. Ellos adoraban a la madre tierra, pero ¿sabe qué? Llegó Moisés y le dijo, el polvo de la tierra se va a convertir en piojos. Para mostrarte que yo soy más poderoso. Lo que Dios quería que el pueblo de Dios supiera es que el Dios de Abraham es Dios de dioses sobre todos los egipcios y Él había venido a encontrarlos. Y bueno, dele un aplauso al Señor. La gloria para tu nombre. Mire la 5. Ellos también creían en los dioses. Yo no sé cuántos saben que hay algunos que creen que la vaca es Dios. Los egipcios creían que las vacas eran Dios, que el toro era Dios, que el carnero era Dios. Y algunos todavía creen en las vacas. Y que si una vaca da excremento en su casa se sienten bendecidos. No vamos a hablar de los modernos, vamos a quedarnos en Egipto. Eso era lo que creían. Pero viene Dios y le dice, ¿sabes qué? La muerte del ganado. Para decirle que yo soy el creador y yo controlo todas las vacas, los toros, los cabros, lo que haya. Porque yo soy el creador y esta es mi creación y estoy sobre cualquiera cosa que tú creas que es Dios. 1, para que el pueblo supiera que Dios es Dios de dioses, Dios. 2, evangelismo, para que los egipcios supieran que había un Dios más poderoso de todas las deidades que ellos tenían. Y así sucesivamente.
Vamos a saltarnos a la langosta. ¿Cuántos saben que muchos creían en el Dios de la agricultura? De hecho, se hacían ritos. Nosotros, los que venimos de los países donde habían indígenas, creían en el Dios maíz, que manejaba el maíz. Estas no son cosas que no sucedieron, siguen sucediendo todavía. Dios viene y Dios dice: no, mira, te voy a mandar la langosta para decirte que no hay ningún Dios de agricultura. El que te da la agricultura soy yo. El que hace que la lluvia caiga soy yo. Terminando. ¿Cuántos saben que muchos adoraban al Dios Sol y la Dios Luna? De hecho, los griegos adoraban todavía el sol, y hay algunos que andan por ahí todavía el sol. ¿Saben de dónde viene el día domingo? En inglés se dice Sunday, S-U-N, sun, day, día. Domingo, el día del sol. Porque era el día que todos adoraban al sol, uno de los dioses mayores. Wow. Manda Dios y dice: van a haber tinieblas, para que veas quién es el que manda en el sol y la luna y las estrellas, y para que veas quién los hizo. Uno, para que el pueblo sepa que yo soy Dios de dioses y yo soy el creador. Yo soy Elohim. Dos, para evangelismo, para que los egipcios sepan que hay un Dios, además de las deidades que ellos están sirviendo, que hay un verdadero Dios. Por último, ellos creían la mitología, y mire, hablando en conjunto con los griegos, que venía siendo muy similar a los egipcios, pero los griegos están más antes, porque el griego lo empezamos desde el primer siglo. Muchos de ellos creían que los emperadores eran un tipo de Dios caminando en la tierra. Igual ellos también adoraban a los faraones como dioses. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios había venido a tener sexo con las humanas y habían tenido hijos, y eran los hijos de los dioses, los faraones, y por eso los adoraban y los enterraban como dioses. Y todavía lo vemos con los griegos, que hacían lo mismo con los emperadores, que les hacían grandes cultos a los emperadores. Pero viene Dios y le dice: oh sí, yo te voy a mostrar. Porque el próximo que venía del emperador eran los primogénitos. Los primogénitos eran lo más preciado para los emperadores. Para una línea de realeza, lo más preciado es el primogénito. Pero viene Dios y le dice: te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Todo primogénito le voy a quitar la vida. Dos cosas: para que el pueblo sepa que yo soy Dios, que yo soy Elohim, y para que el egipcio conozca que hay un Dios todopoderoso. Pero me llamaba la atención, dentro de todo esto, Él empieza a dar. Dios empieza a revelarse y le dice: quiero que pongas sangre en los dinteles de tus casas. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero, cuando pase el ángel de la muerte, no va a tocar tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa está bajo la protección divina del Dios que te ve. Wow. Imagínense cómo Dios empieza a revelarse al pueblo de Israel, y nos enseña la palabra, hermanos, que dice que Dios los saca con poder, lo saca de ahí. Y me llamaba la atención, hermanos, porque cuando salen de ahí y se tarda Moisés en la montaña, ¿qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué se hicieron? Un becerro. ¿Y de dónde les salió la idea del becerro? De todo lo que habían visto en Egipto. O sea que no necesitaban 10 plagas, necesitaban 20. Si usted estaba preguntando por qué habían 10, era por eso, porque Dios quería mostrarles que era el Dios el creador. Mas sin embargo, un ratito que se va Moisés y empiezan ellos: queremos un Dios que se pueda tocar, queremos un Dios que se pueda ver. Ya ustedes saben lo que pasó en el resto de la historia.
Pero entonces se encontraba y miraba eso y decía, wow, Dios, cómo te empezaste a revelar. Y empieza Dios a moverse. Y luego Dios empieza a decir, pero mira, Él empieza a decir, pero mira, ya que salimos de ahí, necesito una cosa. Ahora que ya me revelé a ti, encontramos el próximo libro y encontramos a Levítico. Y en Levítico hay una clave. Él le dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y me seréis santos, porque yo soy santo. Y en el versículo 45 vuelve a decirles, necesito que sean santos, porque yo soy santo. El Dios que te conoce te está dirigiendo y te está diciendo, te saqué de Egipto, te mostré mi poder. Ahora necesito que seas santo, con el único propósito que no regreses a la esclavitud. En Levíticos, Él se presenta y le dice, te voy a dar los medios, yo te voy a santificar. Tú quieres hacer algo, muy bien, traiga ofrendas, haga holocaustos, traiga animalitos, traiga harina. Usted quiere presentarse, ok, hágalo. Yo le voy a mostrar el medio por el cual usted va a encontrar la santidad. Oiga, hermano, no se confunda. Dios es tan bueno y misericordioso que Él es santo y Él quiere que usted sea santo. Pero, ¿de dónde viene la santidad? De Dios. ¿Quién escogió al linaje de Aarón para que fuera sacerdote? Dios. ¿Quién lo santificó? Dios. De hecho, yo me pregunto, Señor, y ahí dice claramente que cuando hicieron el becerro, Aarón lo permitió. ¿Y por qué no lo? Y una vez le mandaste fuego porque Dios tenía misericordia. Y luego Él dice que santificó a él, a sus hijos y a todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque Dios santifica lo que Él quiere santificar. Porque Él puede transformarte. Él quiere hacerte santo. Cuando Él dice que tú eres santo, tú eres santo. Y Él le dijo a Aarón, tú vas a ser santo y tu linaje va a estar sirviéndome como sacerdocio. Y a los levitas le dijo, ustedes van a ser santos porque yo los escogí. Ellos fueron santos porque Dios así lo eligió. ¿Me entendió? Ellos eran santos porque Dios dijo, van a ser santos. Se acabó. ¿Quién va a decir lo contrario? Wow. Luego encontramos el libro de Números y me llamaba la atención porque Dios dice, habían unos ahí que no querían hacer caso. Y van y les dice, te voy a entregar la tierra, van a ir. Y mandan unos espías y regresan los espías y unos dicen, no, ahí no pueden ir, tenemos miedo porque ahí están los gigantes. Dios dice que nos va a dar la tierra, pero allá hay gigantes y tenemos miedo. ¿Y qué dijo Dios? Ok, los que no quieran ir, quédense. Los que quieran, vámonos. En Números encontramos los primeros 25 capítulos de Números que Dios trata con los que no quisieron ir. Usted no quiere ir, ok, camínese 40 años hasta que se muera. Porque yo no voy a ir con el que no quiera ir. Pero cuando yo digo que vamos, vamos. Y cuando yo digo que van a entrar, van a entrar. Y el que no quiso, caminó 40 años hasta que se murió. Y ahora vinieron los nuevos que sí querían ir. Y Dios dijo, ¿ya están listos? Muy bien. Ahora encontramos el próximo libro, Deuteronomio. Deuteronomio también se le ha llamado la segunda ley. Me llamaba la atención Deuteronomio porque dice, Deuteronomio da la instrucción de los 5 libros en una frase. El Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es. Dios viene y le dice, nada más me interesa que tú sepas que yo soy uno. Que fuera de mí no hay nadie, que yo no tengo rival, que no hay Dios vaca, que no hay Dios piojo, que no hay Dios cocodrilo, ni hay Dios del río. Yo soy uno y no me vas a poner a la par con los otros dioses, créelo. Me llamaba la atención porque dice que está escrito 22 veces en Deuteronomio, Jehová tu Dios, uno es. Si lo entendiste, vamos a seguir. Wow. Luego encontramos el próximo libro después de Deuteronomio que sigue. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién sigue? Josué. Me llamaba la atención cuando vi el libro de Josué. Si se va conmigo a Josué capítulo 1. Mira el capítulo 1.
Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Versículo 3. Bueno, versículo 2. Mi siervo Moisés se ha muerto, pero ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios se revela al pueblo y le dice a Josué: levántese. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios que cumple sus promesas. Y yo le dije que iba a entrar y van a entrar. Levántate y agarra todo lo que tienes, no por tus méritos, sino por la palabra de Dios y el amor que Él te tiene. Yo cumplo mis promesas y te prometí una cosa: que ibas a llegar a la tierra prometida y que todo lo que tu pie tocare sería tuyo. Wow. Solo vamos a ir unos 2 libros más. ¿Cuál es el próximo libro que viene? Jueces. ¿Qué pasó en Jueces? Vámonos a Jueces, capítulo 2. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgad y le dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual juré a vuestros padres. Yo cumplí mi promesa. Versículo 2. Con tal que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis derribado, habías de derribar, mas vosotros no habéis tenido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Quiero que vaya al versículo 29, al principio. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. El 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quiltón. El 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó. 33. Y tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Y qué pasó? En el 34, los amorreos los acosaron. Dios les estaba diciendo: cuando llegues a un lugar, lo primero que vas a hacer es derribar los lugares altos. ¿Qué había en los lugares altos? Altares. Cualquier altar de un Dios que no sea yo, lo destruyes. Y cualquiera que no me conozca, sácalo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabía. Mire, y esas palabras son importantes en el 34, porque los iban a acosar. En el 2:3, porque iban a hacer azotes. 4 en el 3, y sus dioses serían tropezadero. Cuando Dios te dice algo es por tu bien. No quiero que sean un azote para ti. No quiero que vengan y te sean tropezadero. No quiero que te acosen. Hay una razón por qué Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas. Hay una razón por qué Dios dice no al adulterio. Hay una razón por qué Dios dice no a la fornicación. Hay una razón para todos sus mandamientos. Porque no quiere que seas acosado, que tengas tropezadero. Pero bueno, encontramos en Jueces y luego nos podemos ir por toda la Biblia. Pero yo me quiero ir directamente al libro de Isaías. Podríamos pasar todo, pero aquí encontramos a Isaías capítulo 7 y creo que vea lo que sucede. Aconteció en los días de Acaz, Isaías 7:1, hijo de Jotam, rey de Judá, que Gesim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Capítulo 2, versículo 2, 7:2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado contra Efraín, y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Cuando el pueblo de Dios está atemorizado y clama, ahí dice que ellos vieron y dijeron: ahora sí, viene el enemigo y nos van a hacer trizas.
Y el corazón no solamente del rey, sino de todo el pueblo se estremeció. Pero yo quiero decirte, a Dios no le sorprende los corazones miedosos. A Dios no le sorprende un corazón afligido. A Dios no le sorprende una persona emproblemada, un pueblo emproblemado. Cuando el pueblo clama, Dios se presenta. Y mire lo que me encanta aquí. Versículo 3, capítulo 7, 3. Entonces le dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, o sea, al encuentro del rey. Versículo 4, y le dices: guarda, repósate. Oiga, ¿cómo usted me va a decir a mí? Tranquilo, no hagas nada, le dice al rey. Salte rápido, ve a decirle al rey. Porque está asustado, porque está temeroso. Dile: repósate, cálmate, no hagas nada. En nuestras palabras del día de hoy, oiga, no se estrese. Que no cunda el pánico, diría el Chapulín. No te estreses. ¿Cómo? Sí, corre, ve a dile. Versículo 4. No temas ni se turbe tu corazón. Y esta es una de mis frases favoritas cuando Dios está enojado. A causa de estos dos cabos de tizón que humea. Me tuve que ir a averiguar qué eran los cabos de tizón. Ustedes saben cuando está la leña en el campamento, ¿qué sucede cuando usted está haciendo su fogatita tan bonita y todo bien bonito y de repente alguien viene y trae unos palos verdes y los mete ahí? Y empieza a salir un humarón y le empieza a quemar los ojos. Y empieza usted a llorar, y él es lo que le estaba diciendo: mira, estos son dos cabos de tizón que humean. Estos no sirven ni para el calor, solo para hacer humo. Me llamó la atención porque entonces ahora viene él y le dice: te voy a decir una cosa, él no va a poder contra Siria. No va a poder. Él quiso y él dijo, pero mire el versículo 9, dice: si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Tienes que creer. Versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Él está diciendo: tienes que creer en Dios y en la palabra que Dios te está dando. Pero él le dice: ay, ¿qué voy a hacer? Y viene Dios y le dijo, versículo 13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Escuche lo que Dios les dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Antes de leer lo que viene, el diablo creía que este era el fin del pueblo de Dios. El diablo muchas veces ha creído que es tu fin. El diablo a veces se cree que ya llegaste a lo último, que ya no tienes para dónde, que ya no hay salida. Pero Dios llega y le dice: te estoy diciendo que va a haber salida. Pero ellos le dicen: es que no sabemos cómo y ni de qué manera. Y Dios le dijo: es que no te estoy preguntando ni te voy a decir el método. Lo único que quiero que sepas es que el pueblo de Israel va a vivir. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios de promesas. Y yo prometí que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, no solamente sus hijos, todas las familias de la tierra, que incluye a los López, a los Sánchez, a los Zambrano, a los Ramírez y a todos los que estamos aquí. Y Dios le dijo: te voy a decir cómo. ¿Quieres saber el método? Aquí te va. Él le dijo: por tanto, el Señor mismo te dará una señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Dios se da cuenta de una cosa, que les había dejado en el libro de Levítico una forma de cómo ser santos que no funcionó. Él le dijo: trae ofrendas, arrepiéntete. Pero el hombre regresaba y seguía en su pecado. Y el diablo tenía control de la humanidad. El temor había tomado el pueblo de Dios cautivo. Pero Dios dijo: ya no más. No, ya no más. Y mire lo que él me llama aquí la atención, que él dice: yo voy a descender, Dios con vosotros. Versículo 8, y esto me encanta. Mire el humor de Dios. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal-Hasbad. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios?
este mensaje de que un niño va a ser nacido, vete y escríbelo, porque yo quiero que en San Leandro el 1 de febrero de 2025 lo lean y que ellos sepan que yo ya había puesto un camino, que yo ya tenía un plan para venir y rescatar lo que estaba perdido, porque yo soy el Dios que te ve. Yo voy a ir a encontrarte a través de un niño llamado Emanuel. Wow, yo no sé usted, pero versículo 13, 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Él dijo, no más. Al diablo no le vas a tener temor, al rey no le vas a tener temor, a la policía no le vas a tener temor, a los demonios no le vas a tener temor. Al que le debes de tener temor es a Jehová de los ejércitos, a Él, porque Él va a venir y va a morar contigo. Capítulo 11, yo sé que el tiempo nos deja. Saldrá una vara, 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Sabe por qué dice una vara del tronco? Porque Dios presenta la situación del pueblo de Dios como un árbol que había sido cortado y solo había quedado el tronco. ¿Ha visto cuando cortan un árbol grande y solo queda el tronco? Y solo había quedado el tronco, pero Dios le estaba diciendo, allí en ese tronco de Isaí va a haber una vara, va a haber un retoño y retoñará de sus raíces. Y quiero que sepas una cosa, cuando Emanuel venga, su nombre también va a ser llamado Jesús. Y quiero que sepas que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En todo el Torá, Moisés, después de que Moisés muere, encontramos que Dios había dejado una forma establecida de acercarnos a Él. Encontramos que habían sacerdotes que también fungían como reyes. Pero vino un momento donde el pueblo dijo, nosotros no queremos aquello que no se ve, queremos un rey que se mire. Me llamaba la atención porque Dios le dijo a Samuel, ¿por qué estás llorando? Porque Samuel le dolió su corazón que el pueblo dijera que no quería que Dios fuera con ellos, pero no era eso. Es que el pueblo estaba dañado porque se había dado cuenta que el sacerdote, que sus hijos no eran dignos de ser sacerdotes. Ellos se habían dado cuenta que los sacerdotes que Dios había santificado estaban cometiendo pecado en el templo. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, yo les voy a dar un rey. Pero me llamó la atención porque Dios les da un rey y le dice, Saúl, te llamé para ser rey. Oh, pero Saúl, vas a caminar y vas a encontrar una escuela de profetas y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Ellos no quieren, pues yo voy a poner un hombre como rey. Pero ese hombre como rey va a ser lleno del Espíritu y yo lo voy a dirigir. Pero hasta los reyes le fallaron a Dios. Entonces Dios se dio cuenta que los sacerdotes estaban fallando, que los reyes también. También encontramos que dijo Dios antes de los reyes, dijo voy a levantar jueces porque yo quiero tener una relación directa con cada uno. Si yo te conozco por nombre, tú no necesitas un intermediario, yo te conozco, yo sé quién eres. Pero el pueblo hacía lo que quería en el libro de Jueces y levantó jueces en medio de ellos. Pero vemos un círculo vicioso de que se arrepentían, Dios los liberaba y volvían nuevamente a pecar. Entonces Dios se da cuenta y dice, no me funcionó ni el sacerdocio, ni los reyes, ni los jueces, pero ahora vamos a cambiar. El Dios que te ve, voy a ir yo personalmente a buscarte a donde estás. Y va a venir a través de un niño llamado Emanuel. En el Nuevo Testamento está mejor dicho,
en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Él dijo: no te voy a dejar solito. No. Yo voy a habitar en medio de ti. Lo que perdiste con el pecado en Adán, lo vas a ganar conmigo. El temor, la vergüenza, el problema que le perseguía a Adán después del pecado, Jesús dijo: venid a mí. En Corintios Él dice que todo aquel que crea en Él es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted ya no tiene que cargar con el resultado del pecado. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús ya no somos esclavos del temor. Jesús mismo dijo: yo no te di un espíritu de temor. En otra versión dice: no te di un espíritu de cobardía. Dentro del pueblo de Dios no hay cobardes. ¿Y sabe por qué no hay cobardes? Porque todos entendemos que no podemos hacer nada, que todo lo tenemos por gracia, porque todos entendemos que el poder de liberación, de transformación y de convicción solamente viene de Jesucristo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados, porque yo os haré descansar. Dos cosas. Una, el Dios que me ve se llama Jesús. Él sigue siendo el mismo el día de hoy y está llamando tu nombre. Juana, María. No sé si habrá una chimoltrufia, pero si hay chimoltrufa también Dios te está llamando. Porque Dios conoce hasta los nombres más raros que hay. Porque algunos tenemos nombres raros, pero Dios sabe hasta lo más profundo de ti. ¿Sabías que dice la Biblia que conoce cuántos cabellos tenemos? Yo digo que el mío es un poquito más difícil que el de mi esposo, que él tiene menos. Pero Dios te conoce tan detalladamente que conoce cuántos cabellos tú tienes. Y Él te ama. Dos cosas. Una, te está llamando. Jesús te está llamando. Dos, ¿para qué te está llamando? Para transformarte, para liberarte de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque no quiere que seas acosado ni azotado por el pecado. Jesús quiere que seas libre. Jesús quiere que seas feliz. Algunos dicen, se han equivocado y dicen: el dinero te hace feliz. El dinero no te hace feliz. Cristo Jesús te hace feliz. Es el Espíritu de Dios que te da paz en medio de la tormenta. Es el Espíritu de Dios que te hace que tus frijoles sepan a carne. Es el Espíritu de Dios que hace que tus tostillitas sepan a manjar. Es el Espíritu Dios que quiere darte vida eterna. Él dijo: te quiero dar vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. Uno, el Dios que te ve. Si tú no le has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es tu día. Él te conoce. Vamos a tener unos minutitos. Escucha su voz. No porque tú lo busques, porque Él te vino a buscar. Porque Él vino a llamar tu nombre. Porque te conoce. Dos, porque Él conoce tu situación. Si estás pasando una situación difícil, Él la sabe. Me llamaba la atención una conversación con mi hija que tuve con ella y me decía: mamá, estaba platicando con un muchacho y me preguntaba: oiga, ¿y cómo te sientes acerca de los pentecostales?
¿y las lenguas te dan temor o no? Y ella decía, pues como que sí, como que no. Algunos de nosotros el mover del Espíritu de Dios nos da temor, pero Dios lo sabe y quiere encontrarte ahí donde estás. Dios quiere venir y tocar tu corazón. Tal vez no solamente es el mover de Dios, tal vez es el llamado de Dios que te da temor. Tal vez ni es eso, tal vez es un problema. Tal vez es el problema de migración, tal vez es la enfermedad, tal vez los problemas matrimoniales. Pero yo quiero decirte, en tu aflicción clama a Dios, que Dios está atento y baja donde hay temor, donde hay aflicción. Él se presenta. El que conoce al Dios que te ve sabe que Dios se presenta donde está el afligido. Si no le conoces, este día le vas a conocer y confesarlo. Y dile: Jesús, yo quiero conocerte. 2. Me llamaba la atención cuando Jesús hablaba con sus discípulos, porque en San Mateo les dice a sus discípulos, versículo 18: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin. Quiero terminar con Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuchen esto: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Esta última frase, póngale atención: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A mí me llamaba la atención: pondrán sus manos. A veces les decimos: ponga su mano al que está a la par, y usted está así como que ponga su mano en obediencia a la palabra de Dios. Pondrán su mano y el enfermo sanará. Si tú no le conoces, conócele hoy. 2. Y si sí le conoces, Él te dejó una encomendación. Cuando Jesús habló con Pedro, le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? A muchos de ustedes Dios les está preguntando: oye, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Yo no sé cuántos han estado cerca de una persona que va a fallecer, pero cuando ellos van a fallecer, mi papá lo primero que decía es: cuida a tu mamá. A David, cuando falleció su mamá, le decía: cuida a tu papá, cuídame a mi niña. ¿Cuántos han estado en una situación de esas y empiezan a encomendar a alguien? Jesús estaba por partir y le dijo a Pedro, y te está diciendo a ti: apacienta mis ovejas, cuídamelos. El Dios que te ve está encomendándole al pueblo de Dios que cuide de ti. Si alguien te hizo daño, no fue de parte de Dios. Si de alguna manera estás herido con la iglesia, créeme, no fue Dios que lo quiso así. Porque Dios le encomendó a Pedro y le dijo: cuídamelos. La segunda vez le dijo: me amas, apacienta mis ovejas, cuídamelas, trátamelas bien. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? Ya Pedro estaba como que: ay, Señor, ¿en serio? Ya estoy triste porque me volviste a preguntar si te amo. No, lo que quiero es decirte lo necesario, lo importante que es para mí mis ovejas. Dios te está llamando a que cuides de sus ovejas. No tengas miedo.
Dios lo único que está diciendo es: pon tu mano. Eso es todo. Ora por el enfermo. No le tengas miedo a la serpiente. Yo te aseguro, créeme, que no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios de promesas. Soy un Dios de pacto. Y te prometo que no vas a quedar solo, que vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Te prometo que voy allá arriba, pero no te vas a quedar solo. Te prometo que estoy allá haciendo un lugar para que tú vengas a donde yo estoy. Te prometo que no va a ser mucho tiempo antes de que venga de regreso con todos mis ángeles y nos vamos a encontrar en el cielo. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Te lo prometo que nos vamos a encontrar y vamos a tener la cena del Cordero. Te prometo que nos volveremos a ver y vas a recibir tu galardón. Te prometo que un vaso de agua que des a alguien necesitado no va a quedar sin que yo te dé tu recompensa. Te lo prometo. Te prometo que hay un cielo tan bonito donde, mira, el piso es de oro. Te lo prometo. Yo soy un Dios de promesas. ¿Me crees? Entonces entrégame tus miedos y tu aflicción y deja que el Espíritu de Dios te quite el temor, porque yo no te hice esclavo del temor. Póngase de pie. El Dios que me ve se llama Jesús.